Bienvenidos entonces al estudio de Romanos. Estamos por el capítulo 3 y hoy vamos a ver de este capítulo 3 del versículo 1 al versículo 20. El texto, o mejor dicho, el párrafo que vamos a estudiar nos va a hablar de declarados justos solo por su gracia. Ese es el tema que nos va a llevar, declarados justos solo por su gracia. Pablo, podríamos ponerlo así, ¿no? Ya desmantela la excusa común de la gente que no quiere reconocerse pecadora hasta este capítulo. ¿Por qué? Ya del 1 al 17, él se presenta, capítulo 1, 17, pero del versículo 18, 1, 18, hasta el final de este capítulo, que es el versículo 32, a las personas que dicen, Dios no existe, o yo sigo mi conciencia, pues Pablo dice, sabes, hay una revelación general y ustedes han tergiversado la adoración al Creador, adorando a la creación. Después viene, esos son los gentiles o los que dicen mi conciencia. Después viene los judíos. Los judíos dicen, pero yo no le hago mal a nadie. Eso sería la palabra del capítulo 2, versículo 1 al 16. Dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy un judío, yo soy en mi religión metido, pero Pablo les va a decir, todos hacen mal y ustedes también tienen la ley porque hacen aquello que saben que no debe de hacerse. Y tercero, justamente del versículo capítulo 2, 17, 29 que estudiamos la semana pasada, es aquellas personas que hoy mismo dicen, yo soy miembro de una iglesia o soy una persona religiosa, yo conozco la Biblia. Y Pablo les dice, así que conozcas la Biblia va a ser inclusive peor para ti porque conocer y no practicar es peor. Tú que dices que no se debe de robar porque supuestamente eres religioso, asistes a una iglesia, sabes de Dios. Tú dices, no hay que robar, pero tú robas. No hay que mentir, pero tú mientes. Pablo básicamente tanto a gentiles como judíos los ha desmantelado o acusado, diríamos, ¿no? No tienen excusa ninguno de las personas. Y en este capítulo 3, del versículo 1 al 20, vamos a ver del versículo 1 al 8, Dios es fiel y sus juicios son justos al pueblo judío. Y del versículo 9 al 20, Dios es fiel y toda la humanidad es culpable. Así que los primeros 8 versículos va a hablar directamente de los judíos, porque tiene relación con el capítulo 2, como les dije, ¿no? Son los judíos que dicen que tienen la ley, y el versículo 1 entonces dice, entonces, porque por todo lo que dijo, y ya está en el estudio anterior, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Dice Pablo. ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Pablo vuelve a poner esta forma literaria que se llama la diátriba, es decir, hace preguntas para que nosotros reflexionemos. Obviamente es esa pregunta, ¿qué ventaja viene de ser judío? Porque recuerden que los judíos tenían en su mente que eran una nación privilegiada, que eran un pueblo, el pueblo obviamente escogido por Dios, y que se sentían orgullosos de tener a Abraham como padre, a tener a los patriarcas, a pasar todo lo que la historia dice que pasaron, a tener la ley, los 10 mandamientos, haber participado en un pacto. Y no solamente que desde Abraham o con Moisés, también con David, con todos ellos era el pueblo de los pactos con Dios. Se sentían muy orgullosos. Y justamente la circuncisión es el pacto en el cual ellos llegan a ser este pueblo judío que es con Abraham. Inclusive Moisés, 400 años después, se tuvo que circuncidar para que no esté en problemas. ¿Se acuerdan? Casi muere, ¿no? Por estar así y ser incircunciso en este momento, diríamos. ¿Por qué? Porque él se crió pues con los egipcios. Pero entonces esa era la señal, esa era la señal del pacto. Y ellos se sentían muy orgullosos. Por eso Pablo dice entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué me sirve haber circuncidado al 8º día? ¿De qué me sirve? Bueno, y esa es la diatriba. Entonces, versículo 2 dice, claro que sí. Sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda
la revelación de Dios. Así que Pablo va a ir escribiendo cuáles son las ventajas y cuál es el beneficio. Y cuando habla de la revelación de Dios, está hablando de la ley, que vendría a ser el Pentateuco. Está hablando de los profetas, que vendrían a ser lo que nosotros conocemos profetas mayores y menores, y los escritos, que vienen a ser los libros históricos, tanto antes de la monarquía, después de la monarquía y después del exilio. O sea, en ellos, los judíos, a esto lo llamaban, a la ley lo llamaban el Torá. A los profetas lo llamaban el Nevijín y a los escritos lo llamaban el Ketubim. Y todo eso, para ellos, se llama el Tanakh. Y a esta revelación especial, dado a los judíos, se refiere, porque la revelación general es por medio de la creación. Y esta revelación, según 2 de Timoteo 3:15, tenía un propósito. Dice el versículo 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales, miren, es todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. O sea, esa revelación general que está, especial que está hablando Pablo, le está diciendo que sí tenían el propósito de llevar a la salvación. Y es más, en Gálatas dice que toda esa ley era una tutora, una guía para que nosotros podamos llegar a conocer a Cristo. Es decir, la revelación especial, la ley, lo que ellos tuvieron, tenía mucha ventaja porque podían conocer al Dios creador, lo cual los gentiles no lo tenían. Versículo 3 al 4. Dios es fiel aunque el pueblo judío no lo fue. Es cierto, dice el texto. Algunos de ellos fueron infieles. ¿Infieles a qué? Infieles al pacto. Se comportaron muy mal, por eso llegaron hasta Babilonia. Y el versículo dice, ¿pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Esa es la diátriba. Hermanos, Dios siempre es fiel. Dios es siempre fiel aunque seamos infieles a Él y sus mandamientos. Si en algún momento tú te encuentras como los judíos, y muchas veces vemos a Daniel o a muchos profetas que decían, hemos pecado, Señor. Realmente hemos pecado contra ti. Conociendo la ley, hemos pecado. Esdras, Nehemías lloraban y decían, hemos pecado. Y creo que muchos de nosotros podríamos decir como Esdras, Nehemías, Daniel, Jeremías, llorando, Señor, aún conociendo tu ley, aún conociendo tus mandamientos, hemos pecado. Y si miramos nuestra vida cristiana atrás, creo que hay más veces que podríamos contar lo infieles que hemos sido a Dios y a sus mandamientos que la fidelidad a sus mandamientos y su ley. ¿Pero acaso Dios es infiel cuando nosotros hemos sido infieles? No, Dios siempre ha sido fiel. En otras palabras, yo podría mirar atrás y decir, sí, Señor, gracias porque tú fuiste fiel. Siempre fuiste fiel, aunque yo fallé muchas veces. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo frente a muchos que fallaron el pacto. Versículo 4. Por supuesto que no, dice respecto a la fidelidad de Dios. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y reganarás tu caso en los tribunales. Y aquí hay siempre este contraste, ¿no? Mientras que el hombre es mentiroso, Dios es veraz. Y la palabra veraz significa genuino, real o verdadero. Mientras que a veces nosotros no somos genuinos, no somos siempre honestos, fingimos porque no somos reales y no somos verdaderos porque no hablamos la verdad, pues Dios es veraz y es bueno que así sea nuestro Dios. Versículos 5 al 8, Dios es fiel y sus juicios son justos, aunque parezca injusto. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto. Entonces, ¿que Dios nos castigue?
Y entre paréntesis, esto no es más que un punto de vista humano, dice Pablo, porque este era un pensamiento que ocurría muchas veces en las discusiones que tenían en los rabinos. Y este es uno de los puntos que tiene que ver con la soberanía de Dios y muchas veces cae en lo que se llama el fatalismo. Este tipo de fatalismo, como podríamos ver, por ejemplo, los hermanos de José lo vendieron, hicieron daño, hasta querían matarlo y lo vendieron, rompiendo la ley de Dios, porque esto es lo que la ley prohibía, que hagan esto. Y al final, cuando lees de Génesis, el mismo José dice, bueno, lo que ustedes me hicieron era un mal, obviamente, pero Dios lo volvió en algo bueno y estaba dentro de los propósitos de Dios. Ah, ya, entonces eso excluye a los hermanos de José de la justicia o del juicio que va a caer sobre ellos. No, en ninguna manera. O sea, algunos pensaban así, o sea, yo soy instrumento de Dios para hacer el mal, y entonces si Dios me va a usar a mí, entonces ¿por qué me juzga? Pues ese es el pensamiento de muchos hoy en este mundo posmoderno, y a veces, como les dije, en esta doctrina que a veces cae en el fatalismo, en decir, bueno, Dios es culpable, yo no soy culpable de nada, o algunos en la religión islámica que dicen, Alá así lo quiso, soy un hombre bomba y Dios, Alá así lo quiso, que yo me vaya y mate personas inocentes, es culpa de Alá. A veces esta doctrina de la soberanía de Dios, cuando lo ponen en una perspectiva extrema, suena de esta forma, y por eso Pablo lo pone entre paréntesis, es un pensamiento humano, no es así. Cada pecado, cada transgresión o cada acto malo del ser humano será juzgado por Dios. Que Dios pueda transformar eso en algo bueno, eso no le excusa al ser humano maligno o depravado o pecador o que hace obras malas del juicio que va a venir sobre cada uno de ellos. O sea, la nación judía pensaba esto, pero recibió muchos beneficios. Se le confió las leyes de Dios, fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra. Tercero, fue beneficiaria de los pactos con Dios, pero se olvidaron que los privilegios no nos hacen mejor que los demás. Y obviamente que los privilegios normalmente nos hacen más responsables. Así que los judíos, como digo, se sentían privilegiados, estaban así diciendo, oh ya, aún lo que hemos desobedecido y aún nuestro rechazo al Mesías trajo al Mesías, ¿no? Al final, si estos líderes religiosos permitieron que Jesús pueda ir a una cruz, ¿acaso esto no era el plan de Dios? Así podría pensar Judas, ¿no? También Judas decir, pero si Jesús me eligió, si Jesús hizo, Judas tuvo cuántas oportunidades, pero Judas tomó la decisión. Al final, el hombre es responsable de los pecados o malas decisiones o la maldad que hace. Cuando dice ahora, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Miren, la santidad de su naturaleza de Dios exige que se castigue el pecado. No podemos dejarlo así. No va a decir, no, es que lo que pasa es que es para bien. No, la santidad de su naturaleza exige que se castigue el pecado. Versículo 6. De ninguna manera, dice Pablo, obviamente que no es verdad. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Y eso es lo que les digo. Dios es justo y va a juzgar toda maldad del ser humano. 7. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿no? ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Lo que hablábamos hace un momento. 8. Y algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen, miren Pablo dice, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Por qué merecen ser condenados? Porque ellos están tratando de torcer, tergiversar esta doctrina de la soberanía, que no está simplemente cada doctrina, o que mejor dicho, cada atributo de Dios, no es como una forma individual de conocer a Dios,
sino al contrario es una forma grupal de conocer a Dios. Es como una constelación de estrellas. No podríamos fijarnos en una sola estrella, por ahora hablamos constelación, que tienen que existir las otras estrellas para entender una constelación, y tiene que existir la soberanía, tiene que existir la justicia, tiene que existir la santidad, tiene que existir el amor, tiene que existir la gracia, tiene que existir la fidelidad, tiene que existir la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, o sea, los atributos de Dios están conectados, y por eso es que cuando el ser humano trata de razonar por un solo atributo de Dios y hablar de decir, bueno, pero al final si Dios es soberano y si Él me permitió hacerlo, bueno, Dios lo quiso, entonces culpable de Dios y todo ya está escrito, caer en ese tipo de doctrina extrema y fatalista, al final Pablo claramente dice, ¿sabes qué? Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. O sea, cuanto más pecamos, mejor. Algunos quizás piensen que el pecado no es preocupante porque Dios está para perdonar. Bueno, Dios es amor y no castiga. El pecado no es tan malo, nos enseña lecciones valiosas, o debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. No es así. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es una desgracia. Y es más, y el hecho que Dios se glorifica en su justo juicio sobre el pecado humano, ojo, de ninguna manera implica que se justifica hacer el pecado. El pecado es pecado y merece la justa condenación de Dios. Así que para los judíos les dice esto claramente. Ahora, la segunda parte, Dios es fiel y toda la humanidad es culpable, Dios es fiel y toda la humanidad va a ser hallada culpable, empieza desde el versículo 9. Ya que terminó con los judíos, que está ligado al capítulo 2 que hemos estudiado la semana anterior, ahora empieza toda la humanidad, dice Pablo. Ahora bien, concluye, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás, para nada. Ojo que yo estoy usando la NTV, una nueva traducción viviente. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y si lo pondríamos en nuestros contextos, podemos demostrar que tanto los religiosos o los que van a una iglesia, o cristianos o gentiles o los inconversos o los mundanos, como los llamamos, están bajo el poder del pecado. Ahora, esta conclusión de Pablo sobre el argumento desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3 al 8 nos dice lo siguiente, es que todo el que está en el mundo está bajo el juicio de Dios. Todos los casi 7,000 millones o 8 billones que va a ser de personas en el mundo. Del 10 al 18, Dios es fiel y el Antiguo Testamento afirma la depravación de la humanidad, porque Pablo va a usar versículos del Antiguo Testamento. Por eso dice, como dicen las Escrituras, ya les dije a qué referían ellos con Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y ahí es algo muy importante, ¿no? Porque dicen, no hay ninguno justo, o sea, y mi papá, no es justo, y mi abuelita no es justo, y qué de mi sobrinito que tiene 4 años, no es justo, y qué de mi sobrinito que tiene 1 año, no es justo, no hay ni uno solo, porque el texto no dice, mira, no hay ni uno justo hasta que cobran conciencia y saben que es verdad, mentira, no, toda la humanidad, todos, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Y eso lo saca del Salmos 14, 1 al 3, Pablo. Nadie absolutamente. Todos se volvieron inútiles, ¿ah? Todos se desviaron. Y esa palabra desviar significa algo muy interesante. El significado básico es inclinarse en la dirección equivocada. Y esta palabra desviar se usaba para referirse a un soldado que andaba en la dirección equivocada o que desertaba. ¿Qué decir cuando todos están yendo a la guerra? El soldado se va de fiesta. Están equivocados, se desviaron, ¿no? Hoy día tenemos un conflicto con la selección. ¿Se acuerdan? Un jugador, mientras todos deben estar concentrados porque estamos en pleno campeonato de Copa América, ese jugador se va a tomar, se ha ido a hacer su parranda. O sea,
se ha desviado. Esa es la idea de desviarse. No están realmente cumpliendo lo que deberían de ser. Y según Pablo, ¿cuántos se han desviado? Todos, todos. O sea, mi mujer también, tu mujer, mi suegra, todos se han desviado. Todos han desertado. Todos se han equivocado. Todos. ¿Y esto qué se llama? Pablo lo define como el pecado en el carácter humano. Todos. En teología se conoce la depravación de la raza humana. El hombre es imposible de hacer algo bueno. O sea, el pecado entró a este mundo y la conducta o el carácter ha sido perjudicado, ha sido dañado. Y por eso vemos hoy que el ser humano, desde cualquier esfera, sea política, sea social, familiar, sea la economía, sea, no sé, jugando el deporte, si miramos realmente, yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué instancia o qué institución o qué ministerio o qué no está corrupta? La FIFA, corrupta. Hablando del deporte. El deporte es corrupto, los árbitros, ¿qué van a decir? La política es corrupta, el Senado, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, nos han destapado en estos, sacado la venda de los ojos en estos últimos años, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile, creo, Brasil con Odebrecht, corrupta por años. Entonces, ¿qué queda? Los religiosos. ¿Hay corrupción dentro de las iglesias? Por supuesto, no puedo decir, oye, no. ¿Y qué me dices del mercado corrupto? ¿Qué me dices de los negocios que están por ahí? Corruptos, corrupción, y todo necesita ser reconciliado a través de Jesucristo, y es necesario que nosotros, si conocemos la palabra, podamos vivir esa reconciliación con Dios, y es más, aún el matrimonio necesita ser reconciliado con el Señor, porque los hombres han perdido el rol que les corresponde en el matrimonio, las mujeres han perdido el rol que les corresponde en el matrimonio, los hijos, realmente todo está mal. Y esto es la mala noticia que nos da Pablo, porque se ve en su conducta, en el carácter. Esto es la depravación del ser humano. Por eso Efesios 4:18 dice, tienen la mente llena de oscuridad de la gente, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso es el pecado que tiene que ver, como les dije, con la conducta. Pero algunos dirán, pero entonces, ¿qué son las religiones y creencias alrededor del mundo? Porque está diciendo que las religiones también, miren, al final esas religiones son un intento del hombre para escapar del Dios verdadero, pero nunca para buscarlo. Y la meta del cristiano, y la meta de la Biblia que nos muestra, no es ser bueno moralmente. Porque si se trata de ser bueno moralmente, las religiones son una opción, son una solución, pero la religión es un intento de llegar a Dios, o básicamente de escaparse, creyendo que formar ciertos ritos o ciertas normas voy a ser más santo o vestirme de alguna forma. La meta es que tú y yo nos parezcamos a Cristo de forma integral, que nosotros cumplamos nuestra misión aquí en la tierra y que vivamos nosotros entendiendo que la gracia y la fe nos salvan y podamos cumplir nuestra misión. Versículo 13. Lo que hablan, miren, ahí está la depravación, lo que hablan es repugnante. Esa palabra repugnante es sucia, ¿no? Como el mal olor de una tumba abierta. Imagínate una tumba, un cementerio abierto. ¿Para qué cierran para qué ponen los nichos, no sé, los cajón? Para que no salga el olor. ¿Por qué lo entierran? Para que no salga el olor. Pero dice que la lengua de las personas, de la raza humana, es repugnante, es como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, mentiras y mentiras y mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Así que Pablo ahora no solo ya nos ha mostrado el carácter, pero ahora dice, ¿sabes? No solo es la forma en la que haces las cosas, pero también es tu boca. Basta pararse, no sé, 10 minutos en un paradero de
del transporte público para escuchar las peores groserías. Basta ir al estadio y quedarte 5 minutos sin hablar y vas a ver las peores groserías del mundo. O quedarte en el transporte público, vas a ver cómo la gente habla, las groserías, o tus amigos, o qué triste sería que tú lo hagas, pero esa es la causa de decir que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. Su boca está llena de maldición y amargura. Proverbios 10, 31, 32 dice, la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Y esto es el pecado en el lenguaje humano. Otra vez, la depravación de la raza humana, que sus palabras son groserías, insultos, y ahí está. Una de las evidencias que dice Pablo es lo que hablan. Déjalos hablar y vas a ver cómo sale el pecado. 15, se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. La raza humana, si empezamos a ver en el siglo pasado, ¿cuántas guerras hemos tenido desde el 1900 al 2000? ¿Cuántas personas han muerto en las guerras? ¿Qué contar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que podamos ver, los sistemas políticos? ¿Cuánta muerte? En nuestro país hemos sufrido Sendero Luminoso, el MRTA, las guerrillas. Esa es la causa de la condenación. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. 17, no saben dónde encontrar paz. No lo saben. Siempre va a haber peleas, y si ahorita estamos viendo por las cuestiones pecados, que políticas, y esto significa el pecado en la conducta humana. Ya hemos visto el carácter, ya hemos visto la forma de hablar, y ahora es la conducta humana de la depravación de la raza humana. El pecado ha llegado al mundo y el hombre quiere matar, el hombre quiere mentir. Hemos visto, siempre están buscando hacer mal a otro ser humano. 18. No tienen temor de Dios en absoluto. Y ahí Pablo nos va a hablar que la causa de todo pecado es no tener temor a Dios, como dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O en otras versiones dicen, el principio de sabiduría es el temor del Señor. Pero la raza humana no tiene temor del Señor. Y hermanos, no tener temor es pensar que no tendrán que responder a Dios por sus inmoralidades o pecados. Vuelvo a leer. Las personas dicen esto y el hecho de no tener temor es pensar que no tendrán que responder a Dios por sus inmoralidades o pecados. Terminamos el 19 al 20. Dios es fiel y la ley no puede salvar a la humanidad de su depravación. 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo es culpable, como dice Pablo, sean conocedores de la ley o sin conocer la ley, como ya lo demostró en el primer capítulo, y que no hay excusa del pecado ante el juicio de Dios. Por eso la ley, aunque digan, oye, la ley sí puede ayudarme y obedecer la ley, y hay personas que quieren seguir obedeciendo la ley, guardar el sábado, la comida, al contrario, te va a poner en una condición en la cual tú no tienes excusa. ¿Quién de nosotros no ha roto la ley, los 10 mandamientos? Hemos roto la ley y al contrario, esos 10 mandamientos nos acusan, no tenemos excusa. Si sabías que no mentir es pecado y has mentido, has roto la ley. Si sabías que no tomar algo ajeno, que significa robar, y has robado, la ley te acusa que eres ladrón y los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Y podemos seguir con los otros mandamientos. Por eso, ese es el propósito, pero hay una buena noticia que termina, que al final, el día del juicio, todos tendrán que comparecer por lo que conocieron en la revelación general o la revelación especial, y ahí viene la buena noticia, pues nadie, dice Pablo, llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley
manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y gracias a Dios que no estamos en ese pacto de la ley, hermanos. Gracias a Dios que hoy es la gracia, es la fe la que nos salva. Pablo nos dice que la buena noticia es que nadie será declarado justo por cumplir lo que la ley manda. Nadie, porque es difícil de cumplirla. Proverbios 10, 31 al 32 nos dice, era tan fanático, no es Proverbios, pero este es Gálatas, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo está contando su testimonio. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, porque nadie va a ser justo por obedecer la ley, ni ser declarado justo. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Solo la fe, hermanos, solo la gracia, solo Cristo, que debe ser siempre nuestros lemas. Conclusiones y terminamos ahí. Primero, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles a Él. Segundo, conocer conceptos de doctrina o conceptos teológicos no nos hacen mejores que los que no conocen. Al contrario, nos hacen más responsables. Número 3. La depravación de la raza humana se evidencia en el carácter, su forma de hablar y su conducta. No hay nadie que haga lo bueno. Y número 4. Nadie será declarado justo por tratar de obedecer la ley. Solo seremos declarados justos por la fe en Jesús y la gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia como atributo, tu gracia que nos da mucho más de lo que nosotros merecemos, y por medio de la fe podemos conocerte y ser salvos. Por esto somos declarados justos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por la familia donde hayamos nacido, no simplemente porque nosotros conozcamos verdades bíblicas o doctrinas, sino porque solamente tú nos puedes salvar y solamente tú, Señor, nos has alcanzado. Y son atributos o diríamos características tuyas que nos has otorgado, la fe y la gracia. No hay mérito en nosotros. Gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.